En julio de 1936, un grupo de militares rebeldes encabezados por el general Franco se alzó en armas contra el legítimo gobierno de la República. Pero el golpe de Estado no habría triunfado sin la ayuda de Hitler, que utilizó la Guerra Civil Española como campo de pruebas para el proyecto militar que contemplaba una inminente invasión de Europa. Durante la guerra del 36, Alemania probó sistemáticamente armas y tácticas militares como preparación de la Segunda Guerra Mundial. La idea debió surgir entre finales de septiembre y principios de octubre del 36. Hitler y el alto mando militar deciden crear un cuerpo expedicionario, es decir, mandar unidades conjuntas, entrenadas, de alemanes a la península para que operasen bajo mando militar alemán. Desde España, los golpistas enseguida pidieron que el golpe fuese apoyado militarmente, con material y personal militar. Existía una larga tradición de colaboración entre militares alemanes y españoles, y el gobierno de Hitler accedió rápidamente. Las tropas de élite españolas no se podían mover del Marruecos español. Hitler envió aviones de transporte vía Italia al Marruecos colonial. Durante los meses siguientes, en otoño, septiembre, octubre, noviembre, transportaron a decenas de miles de mercenarios marroquíes a la península española. Era hasta entonces el mayor puente aéreo de la historia militar. Y así nace lo que a posteriori se iba a conocer como Legión Cóndor. La Legión Cóndor era una tropa de intervención del gobierno nazi alemán para apoyar el golpe militar en España en contra de la República Española. Es también una reacción al fracaso de Franco de hacerse con el poder político militar en el Estado español. Porque es un cuerpo interarmas, con base en la aviación, pero con servicios auxiliares de artillería, carros de combate, comunicaciones. Más o menos se compuso de diferentes pequeñas unidades que habían en Alemania y que secretamente fueron llevadas al Estado español, donde empezaron a operar bajo mando exclusivo alemán. Un ariete de acero, un puño de acero destinado a romper las defensas republicanas. La Legión Cóndor tenía diferentes bases militares en Alemania, desde el norte hasta el sur. La Legión Cóndor abarcaba varios tipos de armas y máquinas, diferentes tipos de aviones, bombarderos pesados y medio pesados, cazas y cañones que en España se utilizaron especialmente en los combates por tierra. La Legión Cóndor, idea alemana, es la innovación estratégica más importante de toda la guerra civil. La más importante. La aviación, desde el año 1918 hasta el año 1933-34, había hecho progresos técnicos muy importantes. Fueron 15 o 20 años de una gran rapidez en la evolución tecnológica. Entonces, todo eso que había estudiado sobre el papel, se dice, bueno, vamos a experimentarlo en España. Los primeros soldados que lucharon en España eran miembros de la Luftwaffe con aviones de transporte. La aviación española era muy escasa. O sea, la aviación puramente franquista era escasísima, ¿no? Era escasísima. Hombre, había una aviacioncilla nacional, pero aviones viejos, aviones destartalados. Los pilotos de los aviones para los bombardeos masivos vinieron hasta el 70% de la base aérea de Wunstorf, en Baja Sajonia, cerca de Hannover.
A Franco no se le dice nada. A Franco se le informa al final de octubre, viene el almirante Canaris, el jefe del Servicio Militar de Información alemán. Canaris había estado de espía del Kaiser, del emperador alemán, en el Estado español durante la Primera Guerra Mundial. Y de ahí también tenía relaciones con Francisco Franco, que luego en los años 20 se intensificaron por diferentes temas militares que se trataron entre Berlín y Madrid. Y entonces se le manda a él diciendo, bueno, el Führer ha decidido esto. Entonces, bueno, Franco pues da el salto del tigre, ¿no? Pues qué bien. La Legión Cóndor se embarca en varias etapas por barco de los puertos de la Alemania del Norte, generalmente a Hamburgo, a Vigo o a Sevilla, Vigo, Sevilla, La Coruña. El primer embarque creo que tiene lugar en el puerto de Hamburgo el 3 de noviembre y el último pues debe de ser del orden del 25 de noviembre. Es decir, que dura todo un mes el transbordo de los 4.800 hombres aproximadamente que vienen y el complemento de aviones, impedimenta. En la base aérea de Wunstorf se creó una escuadra especial que obedecía directamente al Estado Mayor de la Luftwaffe. Aquella escuadra se dedicaba al entrenamiento de los pilotos de los bombarderos pesados de la Legión Cóndor y de las unidades de reconocimiento. Los pilotos no son voluntarios. Se dice que son voluntarios, pero en general se cogen a los mejores pilotos y se le dice, ¿te quieres pasar una temporada al sol? Bueno, combate, gloria. ¿Y qué piloto dice que no, no? Evidente, ¿no? Ahí se entrenó a los equipos para los bombarderos pesados que luego fueron llevados en barcos a España, donde los aviones ya habían llegado. Su tarea eran los bombardeos. La operación de la Legión Cóndor se mantiene en el más absoluto secreto. Hitler, desde el primer momento, no lo reconoce, no se advierte, no se publica. La intervención en España fue totalmente secreta. Nadie pudo contar nada, la prensa no lo pudo comentar. Nadie sabe, salvo los que tienen que saber, que hay soldados alemanes luchando en España, o pilotos alemanes luchando en España. Cuando soldados de la Legión Cóndor fueron derribados, no hubo tantos, pero algunos murieron, se les tuvo que enterrar sin ningún aviso de que habían muerto en España, ni siquiera que habían muerto en combates de la Luftwaffe. Desde el punto de vista español, ¿qué pasa? En España no hay absolutamente la menor experiencia desde el año 1808 de cooperar con un ejército extranjero. Pues hay que poner en marcha lo que hoy llamaríamos protocolos de actuación. Es decir, los alemanes no pueden hacer aquí lo que les salga de las narices. Aquí hay una unidad de mando vertical, en la cúspide está el general Franco, luego tienen el jefe de los ejércitos de operaciones, en el norte Mola, en el sur Queipo de Llano, y bueno, hay que coordinar la actuación de los alemanes con los ejércitos de operaciones, vamos, así de simple, y con el cuartel general. El comandante en jefe de la Legión Cóndor era el general Hugo Sperle. Sperle era un temperamento fuerte, no era un hombre simpático, tampoco le pagaban por ser simpático. Él tenía a su cargo el jefe del Estado Mayor, teniente coronel Baron von Richthofen. Pero el mando recae en Sperle de modo absoluto y la gestión estratégica en manos de Richthofen. Richthofen era un experto en la construcción de aviones, no en el uso de los aviones. Von Richthofen tenía el papel de organizar las actuaciones, las campañas de la Legión Cóndor. Él hizo la tesis doctoral sobre la construcción de aviones de guerra a gran escala, cuando en Alemania estaba prohibido construir aviones de guerra, o sea, violando los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial, de Versalles.
Es el primer nombre que se me ocurre, porque en la Segunda Guerra Mundial el mismo Richthofen tuvo un papel importante en la destrucción sistemática de Varsovia. Las experiencias como comandante de la Legión Cóndor las pudo aplicar en la Segunda Guerra Mundial. Richthofen era una persona altamente adiestrada, muy educado, muy culto, pero sin sentimientos de ningún tipo. Una persona fría y muy calculadora. Era una persona sin ningún tipo de empatía. Se sabe que Hugo Sperle, como comandante de la Legión Cóndor, mantenía una relación más o menos buena con Francisco Franco. Sin embargo, las relaciones entre von Richthofen y el general Emilio Mola, que era el comandante del ejército del norte del bando sublevado, eran más bien que tensas. Hay entre Mola y los alemanes una pelotera muy famosa en la que Mola pide a, unos dicen a Sperle, otros a von Richthofen, yo lo que quiero es que la Legión Cóndor destruya Bilbao. Destruya Bilbao. El propio von Richthofen se cabreó tanto que apuntó en su diario que nunca jamás había escuchado de un general que habría que destruir algo que en poco tiempo se iba a ocupar. Sí, que destruya la industria vizcaína. ¿Sabe usted? Los males de España se deben a la industrialización. Hay que destruir la industria catalana y hay que destruir la industria vasca. Y solamente así podremos tener la España que queremos y tal. Para los dos alemanes sería muy bruto, serían muy generales, serían muy militares, pero claro, eso les parece una absurdez. Bilbao va a caer dentro de 15 días, 20 días y nos vamos a encontrar, vamos a destruir la industria que va a caer en nuestras manos. Von Richthofen no quería bombardear Bilbao, tal y como lo requería Mola. Entonces, para tranquilizar a Mola, Guernica podría haber sido la alternativa, el plan B. En Navarra, en aquel tiempo, el 18 de julio, convergen dos personalidades terribles de la guerra, que son el general Mola y el cardenal Gomá. De acuerdo con Gomá, el gobierno vasco como institución, los vascos como pueblo, tenían que expiar sus pecados a base de sufrimiento. Pero hay que decir que durante estos 11 meses que duró la guerra aquí, fueron bombardeados muchos otros pueblos, no solo Guernica. No bombardeamos Bilbao, pero Guernica tiene la misma importancia que Mola le daba a Bilbao, pues vamos a bombardear Guernica. Y el bombardeo de Guernica es eso, un lamentable hecho, como dice él en carta al canónigo Naindía, pero algo que ha tenido lugar porque los vascos tienen que purgar ese pecado que les ha llevado a unirse a un gobierno ateo y además a defender teorías o una ideología independentista políticamente incorrecta. La razón de ser del bombardeo de Guernica es muy compleja y une aspectos políticos, socioculturales y también estratégicos. Claro, siempre los historiadores nos hemos preguntado, bueno, ¿y para qué destruir Guernica si lo que se quería era destruir el puente? Guernica era un símbolo, no solo un símbolo para los vascos, hay que tener en cuenta que ¿por qué era Guernica un símbolo para los vascos? Lo era porque era un símbolo de la democracia, algo que obviamente estos regímenes detestaban. Había sido el lugar donde Aguirre, el lehendakari José Antonio Aguirre, había tomado el juramento para crear el régimen autonómico, el Estado autonómico vasco. Había muchas razones para golpear en ese símbolo. Muchas veces se ha dicho que este razonamiento de bombardear Guernica por razones simbólicas no es cierto porque el mando alemán no sabía nada de Guernica. Obviamente Goering probablemente no tenía ni idea de lo que era Guernica, pero Vigón sí, que era jefe de Estado Mayor de las Brigadas Navarras. Solchaga obviamente lo sabía porque sus propias tropas estaban cantando el Guernica Coarbola. Y los soldados vascos llevaban, sobre todo por ejemplo la Artxantza, tenía en las solapas la hoja del roble de Guernica como
símbolo distintivo, digamos, de su grado, etc. Y habían tomado prisioneros, abundantes prisioneros, de forma que sí que se sabía que Guernica era un símbolo para los vascos. Los bombardeos sobre la población civil crean intencionadamente pánico y terror y muestran la frialdad y la falta de compasión de quien los lleva a cabo. Y sin haber conocido Guernica, a von Richthofen le habrá bastado echarle un vistazo al mapa para saber, bueno, un objetivo tiene que ser el puente. Los únicos bombarderos que Richthofen no utilizó el día del bombardeo en Guernica y que tenía a su disposición en el frente norte fueron los 3 Henschel 123 que tenía en Gasteiz. Estos aviones estaban especialmente diseñados para destruir puentes. Con una sola bomba de 200 kilos y un único Henschel 123 hay prácticamente un 100% de posibilidades de destruir ese puente, que no fue tocado, ni siquiera tocado. Cuando sale a relucir la teoría del puente o la teoría de la obstrucción de las vías de comunicación, etc., bueno, solo con eso yo creo que queda reducido al absurdo. También hay que tener en cuenta que fue la primera vez que una aviación militar liquidase desde el aire una ciudad entera. Esto hasta entonces había sido ciencia ficción. El objetivo principal del bombardeo es generar el terror, no solo entre la gente, sino también entre los que luchan en defensa de la República y la libertad, los milicianos y gudaris. Quieren golpear su moral. En el bombardeo de Guernica toman parte más cazas, un mayor número de cazas que de bombarderos. Y es un bombardeo. Eso también es novedoso, ¿eh? Se utilizan los cazas para bombardear. Y sabemos que la primera bomba que se lanzó en Guernica, muy cerca de aquí, la lanzó un caza, un Heinkel 51, un caza alemán, y no un bombardeo. Esa es la teoría. Pero Guernica fue un experimento militar, no había tropas avanzando. Era simplemente una demostración empírica de que eso podía realizarse. La clave se encuentra en un informe de von Richthofen a Berlín. ¿Y qué dice el informe de von Richthofen? Pues dice que se ha estado experimentando en la campaña del norte con diversos tipos de formas de lanzamiento de bombas para ver cuáles son las que obtienen mejores efectos de destrucción. Y que la combinación que mejor resultado da es la que mezcla bombas de 10 kilos, de 250 kilos e incendiarias. ¿Qué se utilizan en Guernica? Una combinación de bombas de 10 kilos, incendiarias y de 250 kilos, que no era la composición habitual. Bueno, el bombardeo de Guernica duró alrededor de 3 horas. Y se eligió el lunes, día de mercado, para que la afluencia de gente fuera mayor y los ametrallamientos pudieran ser pues, más masivos. En definitiva, a un pueblo como Guernica, que en aquella época tenía un carácter muy agrario, venía gente no solo del entorno, sino también de Bilbao, a comprar hortalizas, a comercializar y a socializarse. Se efectuó el bombardeo de Guernica mediante varias incursiones. En primer lugar, era importante cercar Guernica y bloquear en Guernica el mayor número posible de personas. Algunos huyeron al monte, otros murieron en los refugios debido a la mala calidad de los mismos. El método que empleó von Richthofen era que los primeros aviones lanzasen bombas explosivas. Primero, estas bombas explosivas deberían romper el suministro de agua. Y por supuesto, teniendo en cuenta que en Guernica no había defensas antiaéreas, no había defensas tampoco terrestres, no había nada. Y segundo, deberían dejar muchas casas sin tejado. Son ante todo casas hechas de madera. Por lo tanto, si les quitamos por las ondas expansivas los tejados y después lanzamos bombas incendiarias, vamos a conseguir que se arde todo el pueblo. En Guernica sí había refugios, pero tenemos que pensar que Guernica no era un lugar geoestratégico y no tenía ninguna importancia militar, y por eso no tenía creadas las estructuras defensivas como las que tenía Bilbao.
tenemos un documento firmado por el propio Richthofen que afirma que se lanzaron 31 toneladas de bombas. Y las fuentes que existen, todas ellas, tanto documentales como orales, de aquel tiempo, indican que los muertos en Guernica fueron más de 2.000. El bombardeo de Guernica había sido un éxito de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea. Es decir, se había cumplido lo que von Richthofen quería, la destrucción completa de la ciudad, que encima estaba ardiendo. Luego, después de que se origina la información sobre lo que había ocurrido en Guernica, el símbolo de Guernica como símbolo de las libertades vascas y de la democracia originó una guerra de propaganda que los alemanes contestaron luego con la mentira de que habían sido los rojos los que habían bombardeado Guernica. Von Richthofen adoptó esta mentira diciendo que ha sido el bando republicano o los vascos los que habían incendiado su sagrada ciudad. Contaron lo de los daños en la crónica del nodo alemán en tiempos de los nazis, pero después de la guerra pusieron una manta de silencio encima de esta historia. Por último, aplicar la verdad, la justicia y la reparación supondría cerrar tantas heridas todavía abiertas desde aquella época y, de alguna manera, afrontar entre todos el futuro.